Okay. Bueno, buenas tardes a todos, a los presentes aquí en el aula, a los participantes a través de internet y por supuesto a nuestra invitada Natividad Plana. Solo recordarles que este seminario, Repensar los márgenes, en estas dos sesiones últimas que hemos tenido, que son las primeras de 2022, estaban encuadradas dentro de las actividades formativas del máster de Historia y Patrimonio Histórico de la Universidad de Murcia, en una asignatura que está especializada en frontera, y por eso nuestras invitadas pues venían a hablarnos, a ofrecernos sus perspectivas sobre esta temática. Natividad Plana, bueno, es una asidua, gran investigadora y gran amiga aquí de la Universidad de Murcia a través de su participación en varios proyectos de investigación, pero sobre todo quizá tenemos que destacar su participación en Res Columnaria como investigadora coordinadora de uno de sus nodos principales, que es el nodo mediterráneo. Ella es profesora, investigadora en la Universidad Clermont-Ferrand, no sé si lo he pronunciado bien, porque tiene sus complicaciones, perdón. Y bueno, ella ha dedicado su carrera investigadora a estudiar fundamentalmente las conexiones y los intercambios en el Mediterráneo, entre las dos orillas del Mediterráneo. Se ha interesado por analizar cómo se desarrollan las relaciones entre los poderes musulmanes y los poderes cristianos en este ámbito, y principalmente en el siglo XVI y XVII. Como pasaba con nuestra anterior invitada, su principal objeto de estudio han sido precisamente los sujetos históricos que desarrollan, que protagonizan esos intercambios. Y bueno, ha estado focalizada también en analizar eso que llamamos la agency, la capacidad de esos agentes, especialmente los que han sido definidos como subalternos, para tomar decisiones e incluso participar de dinámicas que se asimilan como de poder o de autoridades en estos espacios. En cuanto al tema de la frontera, pues es editora de uno de los trabajos que son icónicos en las reflexiones sobre estos estudios fronterizos, que es La Société du Frontier, que fue editado en 2011 por la Casa de Velázquez. Y en el periodo un poquito más reciente también se ha interesado por el tema migratorio, qué pasa con esas poblaciones migrantes, con un dossier en la Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, titulado Gent sans droit, algo así como Gente sin derechos, donde pues analiza con una perspectiva histórica amplia este fenómeno. También destacar que Natividad Plana pues también es una de las historiadoras que desde su especialidad en estudios sobre el periodo moderno pues ha tenido, bueno, ha abocado también su interés y sus reflexiones sobre problemáticas contemporáneas, lo cual pues sabemos que es uno de nuestros nexos de conexión y de colaboración, como pues ya tuvimos la ocasión de ver en un encuentro que tuvimos en julio aquí en la Universidad de Murcia, presencial, y donde pudimos conversar precisamente pues en esa construcción de Europa a partir de esos sujetos subalternos y de alguna manera secundarizados por la historia y la historiografía. Nati, no me entretengo más, agradecerte de nuevo tu participación, tu disponibilidad para, bueno, para compartir con nosotros tu trabajo y tus reflexiones. Cuando quieras, te escuchamos. Insisto, gracias por esta sesión que nos vas a regalar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por a los presentes y a los distantes. Y espero que me veáis bien, que me estéis escuchando bien, y cualquier problema, pues nada, me lo decís también. No dudéis en interrumpirme para discutir y hacer preguntas. O sea, lo que yo he programado hoy es algo como una reflexión más que como una conferencia, ¿no? Y bueno, pues a la invitación de Ana Díaz, vuestra profesora, me presto al difícil ejercicio que consiste para mí volver a la frontera. Este era el título de
de mi presentación y voy a intentar explicaros cuáles son las dificultades que para mí implica esta vuelta a la idea de frontera, ¿no? Y entonces, a pesar de haber jugado un papel muy importante en las primeras investigaciones que llevé a cabo ya hace pues 20 años sobre el archipiélago balear en los siglos XVI y XVII, trabajo de tesis y luego artículos sobre esta temática, las relaciones de el Reino de Mallorca como sociedad de frontera y sus relaciones con las sociedades islámicas del Mediterráneo. Pues a pesar de estos trabajos iniciales, el concepto de frontera me resulta incómodo y a veces molesto. Y entonces, durante la hora y bueno, los 45 minutos en los que voy a hablaros, voy a intentar explicar esta incomodidad, ¿no? Y entonces, pues, vamos a hacer como idas y vueltas entre el presente y el pasado y, bueno, a ver lo que resulta de ello. Evocaré las circunstancias en que este concepto ha tocado a mi puerta de investigadora y las maneras en que lo he acogido sin dejarle, a pesar de todo, ocupar demasiado espacio. Empezaré por una frase que pronunció durante un debate una historiadora a la que tengo mucho aprecio, que se llama Jocelyne Dakhlia, que es especialista del mundo islámico en la época moderna, y dijo: el historiador no debe dejar que el mundo contemporáneo le imponga sus propias pautas, sus propias interrogaciones. Esta frase, pronunciada ya hace algunos años, me dio mucho que pensar. Me sorprendió en un primer momento, ya que el trabajo de Jocelyne Dakhlia pues tiene una vinculación estrecha, a pesar de ser modernista, pues tiene vinculación estrecha con las cuestiones contemporáneas. Y en particular en las que hoy en día atañen a la relación entre Europa y el mundo islámico. No me dio tiempo comunicar con ella sobre esta aparente paradoja, pero me pareció urgente hacerlo al cabo de un tiempo. Y cuando quise hacerlo, me di cuenta que en realidad no había tal contradicción entre lo que ella había dicho y lo que ella estaba haciendo. Tampoco me pareció, y se me aclaró en definitiva lo que Jocelyne Dakhlia estaba diciendo. Perdona, pero no sé, creo que hay un micrófono que está abierto y hace ruido, ¿no? No sé. ¿Me estáis escuchando? Sí, Nati, te estamos escuchando y efectivamente había un micrófono abierto, lo he cerrado, de uno de los participantes, a ver si así. Vale, sí. Avísame. Bueno, pues nada, lo que os estaba contando, ¿no? Que lo que me había parecido como una paradoja, pues al cabo de un poco de reflexión y de tiempo, me pareció una evidencia, ¿no? Una evidencia, no tanto una evidencia como algo como una luz, ¿no? Para mi investigación. Porque lo que a mi parecer quería decir Jocelyne Dakhlia era que no
tanto que había que dejar la investigación y el mundo contemporáneo separados de manera absoluta, sino que lo que no había que dejar era dejarse llevar por las evidencias del mundo contemporáneo. Y, y esto lo decía pues una historiadora que había dejado de lado el concepto monolítico de civilización cargado de presupuestos culturalistas para entrar de lleno en una historia compleja de las sociedades europeas e islámicas en la que los hechos y no tanto las categorías, los hechos importaban y merecían la atención analítica de la historiadora, ¿no? Lo que no había que dejar era encajonarse, ¿no? O dejarse llevar por temas o sobre todo categorías supuestamente analíticas que oscurecían el terreno de investigación. Y entonces, pues esta manera de ver las cosas me ha parecido siempre, o sea, me ha parecido muy útil, ¿no? Porque la cuestión resulta importante, o sea, central en lo que es la profesión de historiador. Tomar por descontado que las relaciones entre el mundo occidental y el mundo islámico eran por esencia contrapuestas, hubiera sido dejarse llevar por la facilidad a la que a veces puede invitar el discurso político mediático. Estos discursos siempre en busca de explicaciones cortas, simples y sin profundidad. Cosa totalmente extraña al trabajo de la historia, que es un trabajo largo, realizado a partir de fuentes que no han sido redactadas para que nosotros las leyéramos, sino que fueron redactadas en contextos particulares que a veces se nos escapan. Entonces, bueno, esta reflexión viene a explicar la manera en que el concepto de frontera ha integrado mi trabajo. En un primer momento, cuando estaba preparando la tesis doctoral, este concepto tenía una actualidad y tuvo una actualidad muy fuerte, una actualidad política y una actualidad historiográfica que hacía que no podía evitar litigar con él o trabajar con él, ¿no? No significaba o sea, no, lo que no deseaba yo era adherir a este concepto sin reflexión, pero era una necesidad enfrentarme a él. Este primer contexto en el que tuve que enfrentarme con el concepto de frontera fue el de los años 90, 2000, en que pues la actualidad estaba marcada por la reciente firma de los acuerdos de Schengen en los años 1985 y 1990, en que Europa se estaba construyendo como una entidad política y un espacio de circulación sin fronteras interiores, pero con una delimitación fuerte en sus espacios exteriores.
Este momento, este momento histórico, captó la atención de los historiadores, no solo de historia contemporánea, pero también de los historiadores de la época moderna, y se realizaron muchos trabajos en torno de este concepto, o en los que este concepto aparecía como principal, como central. Pero a mi gusto, no se hicieron muchas reflexiones, no se reflexionó demasiado sobre él, ni sobre su historia, ni sus implicaciones. Vino otra fecha, un poco después, en que se reiteró la centralidad del concepto de frontera, y es el año 1996 en que se publicó el libro de Samuel Huntington, The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order, en que este especialista más bien de ciencias políticas, más que historiador, se apoderó, digamos, del concepto de civilización a través de la lectura de Fernand Braudel, para hacer una lectura de las relaciones entre las grandes potencias europeas y las grandes esferas, digamos, delimitadas por él a través de este concepto, para mostrar, o poner en evidencia un mundo contrapuesto en el que, entre otras cosas, el Occidente y Islam venían de manera casi definitiva a enfrentarse, presentando estos espacios como caracterizados de manera cultural, o sea, un análisis culturalista de estos enfrentamientos, que dejaba poco espacio, y más bien ninguno, a lo que eran las sociedades en sí, los actores que las constituían, y estaban marcados por un determinismo absoluto, ¿no? Entonces, pues, civilización y frontera iban a pares, y aparecía el mundo desdibujado a partir de estos conceptos desde un punto de vista muy vertical, ¿no? Entonces ya en esos momentos el concepto de frontera me pareció más que incómodo, ¿no? Más que incómodo porque, dibujaba perspectivas que no eran las que yo buscaba o las que yo buscaba investigar, porque dibujaba mundos cerrados, y una historia de estos mundos casi una historia poco matizada de estos mundos. Entonces, ¿cómo luchar contra esto? Sobre todo que se había importado de manera muy exitosa, o en todo caso los historiadores del Mediterráneo así lo habían considerado, el concepto de frontera en el Mediterráneo, pareciendo como una evidencia que pues el mundo islámico y el mundo occidental habían sido separados por una frontera, y que así había que leer las relaciones
y la historia mediterránea en la época moderna. Entonces, elaboré ciertas estrategias para poder salir de apuros, ¿no? A la vez reflexionar sobre los problemas que planteaba este concepto y a la vez restaurar un campo de investigación fructífero, ¿no? Este es el primer momento en que me confronté con este concepto de frontera, y os explicaré luego cómo pude salir del problema, o cómo al menos organicé mi pensamiento y mi investigación para que lo que yo decía o lo que yo hacía no se confundiera con como un discurso político e incluso un discurso histórico al que yo no adhería. El segundo contexto en el que esta noción de frontera ha venido a llamar a mi puerta es el actual, ¿no? O sea, a partir del año 2004 se crea la Agencia Europea de Guardacostas, Frontex, para guardar las fronteras del espacio Schengen, y este sistema viene movilizado especialmente a partir de los años 2010, en que se opera la llamada crisis migratoria en Europa, y se viene desarrollando hasta nuestros días, con momentos culminantes en los años 2015-2016, con la historia que ustedes ya conocen en Siria. Esta idea de frontera en nuestro contemporáneo viene plasmada de diversas maneras, pues a partir de esta agencia europea que es Frontex, a partir igualmente de ideas o proyectos políticos, imaginando la creación de barreras, frontera en el sentido de barreras flotantes. Por ejemplo, en Grecia en 2020 se empezó a pensar en la creación de una barrera flotante de 2,5 kilómetros en torno a las islas del Egeo, y en particular en torno a la isla de Lesbos, en la que hay un campamento muy importante de migrantes, y estas barreras de inspiración seguramente americanas, ya que se habló mucho durante el mandato de Trump en los Estados Unidos, pues de los muros elevados entre México y Estados Unidos para impedir los flujos migratorios. Estas invenciones, estas barreras
destinadas a hacer de Europa un mundo cerrado, no solo conciernen el Mediterráneo, ya que ahora las rutas migratorias pasan por el Atlántico, por Canarias, y quizás se proyecte en algún momento una barrera atlántica para no dejar pasar estos flujos migratorios. Entonces, a veces el mundo en el que vivimos nos lleva a pensar o a actuar en situaciones, cosas que se presentan como imposibles de evitar, no sé cómo se diría en castellano, pero bueno, que no se pueden evitar, y entonces debemos en ese momento pues enfrentarnos a ellas, ¿no? Enfrentarnos a ellas como ciudadanos, pero también como historiadores. O sea, el trabajo de historiador no es un trabajo que está desvinculado de la vida ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las soluciones? ¿Cómo seguir investigando sobre el Mediterráneo e integrar estas realidades contemporáneas? Pues es lo que vamos a ver, ¿no? Y en un primer momento, pues os hablaré de lo que hice en mis investigaciones que terminaron, o sea, al menos la tesis a principios del año 2000, cómo organicé mi investigación para aclarar las cosas, ¿no? Entonces, en ese momento, uno de los problemas que se presentaba a mí no solo era el hecho de que la frontera, la idea de frontera estuviera muy vinculada a la cuestión o al concepto de civilización, que para mí es inoperante, sino que también lo estuviera muy vinculado a la construcción del Estado-Nación. El terreno en que yo estaba investigando era, por descontado, pues el de sociedades de antiguo régimen, cuyas formas en las que el ejercicio del poder tenía poco que ver con el del Estado-Nación contemporáneo, en el que el ejercicio del poder era plural, con efectivamente una tentativa, digamos, de monopolizar o construir un polo mayoritario, el poder real, pero con instituciones cuya capacidad jurisdiccional era muy importante y que tenían la capacidad pues, de enfrentarse al poder real, las instituciones eclesiásticas, por ejemplo, el poder judicial episcopal, la Inquisición, pero también los poderes locales representativos de las sociedades locales, en el caso de Mallorca, el Gran General Consell, por ejemplo, y esta multitud de fuentes de poder, como diría Antonio Manuel España, historiador portugués que trabajó sobre estas cuestiones, pues esta multitud venía gobernando a partir de
no de manera consensual, sino de manera conflictiva, ¿no? Entonces el conflicto y el conflicto interior formaba parte de las sociedades, la sociedad, en todo caso la sociedad sobre la que yo trabajaba, que era la sociedad del Reino de Mallorca, pero esto se podía encontrar en otros ámbitos, ¿no? Entonces, pues la confusión que conllevaba este concepto de frontera era el que se hubiera construido y hubiera llegado a expresar dos conceptos que en la época moderna estaban distinguidos, ¿no? O sea, en la época contemporánea en que el Estado-Nación ha llegado a su creación, se ha venido pensando la frontera como un límite. Y un historiador francés que se llama Daniel Normand, os enseño el libro y luego pues quizás puedo compartir con vosotros la referencia. Este historiador trabajó sobre las fronteras de Francia, del espacio al territorio, y hizo una historia pues, del siglo XVI al siglo XIX, una reflexión muy útil para mí, en todo caso, que mostraba, o sea, que el concepto de frontera en la época moderna tenía que ver con lo militar y el concepto de límite tenía que ver con la geografía o el estudio geográfico o el vocabulario geográfico, el discurso geográfico, ¿no? Que estos dos conceptos no se confundían y que la frontera era el lugar en el que, dice el propio Normand, en que se oían o podían oírse, se podía oír el ruido de las armas. El límite era una delimitación que también podía ser cadastral o simplemente geográfica, y que permitía delimitar unidades. Unidades que no eran nacionales, sino unidades que no tenían que ver con lo político, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las representaciones o los discursos geográficos sobre la España en el siglo XVII, no aparece el archipiélago balear, porque el concepto de España y sus límites en ese momento se refería exclusivamente al espacio peninsular, ¿no? Hay toda una tradición antigua que empieza en el siglo XV y que hace de los espacios insulares unidades propiamente distintas o distinguidas al menos por la geografía. No sé si me estáis oyendo bien o... ¿Sí? Sí, te escuchamos perfecto. Vale, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Puedo continuar? Sí, perfecto. Bueno, entonces,
este concepto de frontera desdibujaba cosas muy distintas que investigué en su momento y que distinguí de la cuestión social, que era la que a mí me interesaba, ¿no? La cuestión de los actores sociales, ¿no? Y de la manera en que los actores sociales se vinculaban dentro y fuera de las sociedades en las que vivían. Las sociedades en las que vivían los actores que me interesaban me parecieron mucho más dibujadas por el derecho y por los corpus jurídicos que por conceptos abstractos y finalmente ausentes de las fuentes en las que, a las que yo me estaba interesando. Y esto no quiere decir entonces que, o sea, que no hubieran unidades, ¿no? Pero que estas unidades no venían definidas por líneas dibujadas por autoridades políticas, sino que venían dibujadas pues por una narrativa jurídica, ¿no? Que daba privilegios o que daba identidad en cierto modo a estas sociedades, ¿no? También adentrarse dentro del discurso jurídico y de la manera en que los actores sociales lo leían, me permitió entender de qué manera la gente o los pobladores del Reino de Mallorca practicaban comercio con Argel o con Túnez. Esta práctica no venía presentada, o al menos no aparecía en las fuentes, como un hecho de delincuencia, o sea, un hecho de insubordinación, o bien un hecho de contrabando, ¿no? Sino que la lectura que hacían los actores implicados de las fuentes jurídicas, de los privilegios de los que se beneficiaban, pues dejaba entender que se inscribían en una total legalidad. Esto no quiere decir que no existieran divergencias sobre esta tal legalidad, porque, o sea, la corona intentaba imponer otras lógicas que las que venían redactadas en los privilegios antiguos que poseía el Reino de Mallorca. Entonces, la lectura contrapuesta de estas normas opuestas pues propiciaba conflicto, propiciaba también negociación y discusión entre este reino de los márgenes, podríamos decir, y la corona, y también pues se llegaba a acuerdos en ciertos momentos, pero así se iba practicando el comercio entre Mallorca y el Magreb. Y esta manera de aproximarme a la cuestión
era una manera no de evitar poner, o sea, no se trataba de evitar o de dejar de lado la idea de frontera, pero sino de dar, de confiar totalmente en las fuentes, en lo que decían, y dar una total legitimidad a lo que los actores sociales expresaban y hacían, ¿no? Otra manera en otro modo, otra aproximación de las relaciones entre Mallorca y el mundo islámico la llevé a cabo a través del trabajo o de la investigación del corso marítimo. En un primer momento, o sea, podríamos pensar que el corso marítimo, así la idea ha venido expresada o al menos de manera común, integrada, es que la actividad corsaria en las sociedades cristianas era una reacción al corsarismo llamado berberisco, y que estas formas de guerra privada, digamos, eran una expresión o una continuación de oposiciones, distinciones que marcaba o que identificaban a dichas sociedades y a las religiones que profesaban sus componentes, ¿no? Esta vinculación rápida, ¿no?, entre religión y guerra, guerra marítima o guerra de corso, se desvanece en cuando uno se adentra en la historia del corso balear, en particular en el siglo XVII, en que en este corso viene, existe durante la época medieval y el siglo XVI, pero viene reactivado por una serie de edictos reales a partir de 1620, en los que queda claro, edictos reales que tienen por finalidad impulsar la práctica del corso e involucrar, digamos, los particulares en las múltiples guerras que la monarquía está llevando a cabo contra Francia, contra Inglaterra, contra los Países Bajos y de paso también contra las potencias islámicas. Estos edictos retoman legislaciones ya existentes o prácticas ya existentes, pero las van a, digamos, a reordenar y pues dan compensación, otorgan compensaciones de tipo honorífico a los hombres de negocio. Así aparecen en las fuentes el término, y a los corsistas, ¿no?, que aceptan, pues, hacer inversión en este campo, ¿no? O sea, armar naves de corso para combatir a los enemigos
en el Mediterráneo y algunas veces también en el Atlántico, ¿no? Entonces, cuando nos aproximamos a estas expediciones y vemos las listas de las presas que hacen los corsarios mallorquines, queda patente, ¿no?, que este corso es un corso multidireccional que tiene por finalidad pues apoderarse de las mercancías de los barcos enemigos y especialmente de los barcos franceses, ingleses y neerlandeses que están en relación con el Imperio Otomano y que practican el comercio, sobre todo con los otomanos, ¿no? Motivo por el cual los corsarios mallorquines suelen ejercer su actividad defensiva en torno del archipiélago, sino de manera ofensiva en la parte oriental del Mediterráneo, ¿no? Entonces, está lo que se acerca más a la idea de frontera, porque ahí se oye el ruido de las armas, pues en esta frontera pues no es una frontera de oposición exclusiva con el mundo islámico o contra los poderes islámicos. Juntando esta perspectiva con la otra, la del comercio, y vemos que los inversores, los que financian el corso, también son inversores en el comercio con Argel, Túnez y las sociedades del Magreb. En todo caso, pues, la idea de un límite o de un frente único que opondría ambas sociedades, pues tiene poca pertinencia después de haber realizado estas investigaciones. El segundo perdonad, otra manera de hacer progresar la investigación fue la de, a partir de ese momento, dejar de lado el concepto de frontera. Y así llegué a lo que vosotros habéis leído, el trabajo sobre la diplomacia transconfesional, ¿no? El artículo Diplomacy from Below es el resultado de una investigación que entendía llevar a cabo el estudio profundizado de las relaciones entre sociedades cristianas, sociedades hispánicas en particular, y sociedades del Magreb, relaciones profundizadas y también en un ámbito geográfico que no se limitara exclusivamente a territorios contiguos
o situaciones que serían situaciones del litoral, digamos, sino situaciones en que los actores implicados tenían campos de actuación en espacios interiores. Y en este caso, pues la relación que entablaron los señores del Cuco, pues esta dinastía de los Belkadi, que eran oponentes al dominio otomano en la provincia de Argel, la relación que entablaron con los Habsburgo de España, me permitía entrar en un campo en lo bastante amplio para poder entender de qué manera estas conexiones, estas negociaciones entre gente de un lado y de otro del Mediterráneo, pero gente de lo interior de los territorios, se enlazaban, se construían, se dibujaban, ¿no? Y esta investigación me llevó a interrogar justamente lo que había impedido hasta ahora que los historiadores se alejaran de los puertos y de los litorales, lo que había hecho que los historiadores solo se fijaran en eventualmente las conexiones que aparecían o que podían aparecer en las fuentes relativas a contactos portuarios o limítrofes, ¿no? Esta investigación me obligó a la lectura de fuentes más recientes, como las fuentes coloniales francesas del siglo XIX, en que aparecía justamente la idea ahora común, en que el interior del Magreb estaba habitado por tribus que vivían en horizontes totalmente distintos a los de las sociedades europeas. Estas tribus generalmente caracterizadas o cualificadas de sociedades arcaicas y desconectadas, diríamos, del mundo contemporáneo. Esta manera de ver las cosas fue un invento colonial, ¿no? Un invento colonial puesto en marcha a partir de los años 30-40 del siglo XIX por los defensores del colonialismo francés, que necesitaban justificar la avanzada de la conquista en el interior del Magreb y justificar esta conquista desde un punto de vista cultural, digamos, y de aporte de la modernidad a estas sociedades que habían supuestamente quedado fijadas en un pasado arcaico
y desvinculadas del mundo, ¿no? El hecho de darme cuenta de cuán, de lo importante que era reflexionar sobre la historia de la configuración de nuestros campos, me pareció una cosa fundamental, ¿no? O sea, no podía no se podía llevar a cabo la investigación, no hubiera podido llevar a cabo la investigación que llevé a cabo luego con fuentes muy abundantes y muy numerosas conservadas en Simancas e incluso en Roma, si no hubiera de manera preliminar hecho esta reflexión destinada justamente a dar conceder una total dignidad a los actores históricos, ¿no? Entonces, sobrepasar los límites, sobrepasar las fronteras, no era mala idea. Entonces, dejarlas de lado para ver más allá era una experiencia, al menos me ha parecido así, una experiencia fructífera que no hubiera podido llevar a cabo si este concepto de frontera hubiera seguido estando presente en mi mente o en mi capacidad analítica, en mi análisis de las situaciones, ¿no? En lo que se refiere a la actualidad, y ya en este aspecto no voy a desarrollar mucho porque ya lo hice la última vez, pero la cuestión de la actualidad bajo la forma que os he expresado, o sea, un hecho fehaciente, o sea, que es la inmigración hacia Europa y las disposiciones puestas o inventadas o construidas por la Unión Europea para impedirlas, me ha sugerido mi próximo campo de investigación, sobre el que ha trabajado un poco, pero no lo suficiente para revelaros mucho sobre ello, y es justamente hacer una historia de la extranjería y de la historia multicultural de Europa a través de la esclavitud entre los siglos XV y XIX, únicamente para poner de relieve un hecho o un argumento que viene muchas veces expresado en el ámbito periodístico o político, cuando se trata de los emigrantes y de la cuestión actual del Mediterráneo, y es que en general se considera esta situación como una novedad, como algo totalmente inédito, ¿no? Entonces, la investigación que quiero llevar a cabo, que estoy llevando a cabo, no tiene más
otra finalidad que demostrar que esta situación no es inédita, ¿no? Que la venida, la llegada a Europa de poblaciones provenientes de África, de Chechenia, de Albania, de Siria, de Oriente, de Grecia incluso, es una situación que existió a través de la esclavitud, y estas poblaciones o sea, tuvieron una historia europea, se fijaron en Europa, se integraron en las sociedades europeas, y esta integración o esta forma o el papel, ¿no?, que jugaron en la construcción de las sociedades europeas es la cuestión que me viene interesando ahora. Y ya sin más, pues os dejaré que me preguntéis sobre lo que he venido exponiendo, esperando que os haya interesado. Okay, muchas gracias, Nati. ¿Nos escuchas bien tú ahora? Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Nos escuchas bien? ¿Me escuchas bien a mí ahora? Vale. Sí. Entonces, bueno, paso la palabra a los estudiantes que te hagan sus comentarios, preguntas. Agrupamos todas las preguntas en un bloque y así pues ya podemos gastar el resto de la sesión en la contestación y los comentarios posteriores. Entonces, bueno, creo que los ves. No, estoy aquí, es que estoy con la cámara un poco precaria. Sí, los veo. Un momento, que necesito un bolígrafo y aquí estoy con vosotros. Un momento. Vale, ya lo tengo. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces empezamos por Tomás. Si no nos escuchas porque está el micrófono un poco lejos, nos avisa. Vale. Ya. Lo primero es que me ha parecido muy interesante y la pregunta que me surge así al principio sin tener nada preparado es hasta qué punto estos estudios tienen cabida en la sociedad actual. O sea, en esta sociedad que, aparte de que se habla de fronteras invisibles, como usted mismo ha dicho, la construcción del Estado-Nación ya marca esas fronteras como pasa en Europa y en las fronteras marítimas. No escucho, Ana, no. ¿Me puedes repetir la pregunta? A ver, sí, acércate a lo mejor, o si quieres que... Con ordenador. Un segundo. Sí. Es que efectivamente en la sesión anterior os pusisteis así como más a mano, ahora... Ya, a ver, Tomás. Me pongo aquí, si no. Hola. Buenas. No, quería preguntarle que hasta qué punto estos estudios tienen cabida en esta sociedad actual. ¿Hasta qué punto tienen cabida? Sí, en esta sociedad actual. Entonces, apuntamos la pregunta y seguimos. Vale, sí, antes ha sido más largo, sí, diciendo, pues bueno, teniendo en cuenta que nos definimos a través del Estado-Nación y este tipo de discursos. Vale, muy bien. Vale. A ver, Alberto, no sé si subiendo la voz. ¿Me oyes? Nati, ¿escucha? ¿Me oyes? A ver. Escucha, dale. No, mejor acércate, yo creo. Subida a la tribuna. ¿Me oyes desde aquí? La bola tengo sí, hoy. muy bien. Tanta mascarilla, la bola la perdemos. Sí, vamos a ver, un poco yo centrándome en lo que ha dicho en la línea de investigación del concepto de frontera, cómo ha ido variando. Yo a mí la duda que me surgía es
cómo era el concepto de frontera para, en este caso, los mallorquíes, los corsarios, o incluso cuando ha hablado de la esclavitud, si era más bien una frontera territorial o cultural. No sé si, o sea, ¿qué tipo de frontera lo concebían ellos, estos sujetos? Muy bien. Gracias. Leandro creo que también. Pero- Nos vamos aquí uno, gran hermano. Confesionario. Buenas. Buenas. Yo mi pregunta, que era dónde iban a parar el botín de todas estas actividades corsarias y del propio mantenimiento de la flota. ¿Quién se queda el dinero? O cómo lo invierten. ¿Cómo lo inviertes? Sí. Ok. José Manuel. Buenas. Hola. Lo referente a los corsarios mallorquines, la duda que tengo es cómo eran vistos dentro de la sociedad en general, la sociedad mallorquina, estos corsarios y su actividad. Más que por las altas esferas que se veía como un servicio a la corona, sino cómo eran vistos en general dentro de su sociedad. Muy bien. Adrián, yo creo que no sé si te va a escuchar ahí o. Sí, yo. Sí, a ver. A ver, es que tengo varias preguntas, pero bueno, voy a elegir una de estas. Dentro de la actividad corsaria en el Mediterráneo, ¿se me escucha bien? ¿Le Sí. escuchas, Nati? Bien. Sí. Sí está. ¿Hay constancia y de qué tipo serían los imaginarios que se crearan las poblaciones dentro del Imperio Otomano sobre este corso más occidental, más cristiano, en concreto el corso mallorquín? ¿Quieres hacerte otra pregunta, por si acaso? Sí, bueno, si puedo hacer Vale. otra. Otra. Venga. No me ha quedado muy claro el tema de las tribus del Magreb que Francia, con las que Francia toma contacto en el siglo XIX. Y ha dicho usted como que lo ha mencionado dentro de las relaciones que en la Edad Moderna se tenía entre poblaciones dentro del mundo cristiano y poblaciones dentro del mundo musulmán. Entonces, yo he entendido como que dentro de estas tribus del Magreb permanecían sustratos culturales o de otro tipo de antiguas relaciones entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. No sé si lo he entendido bien o no. Bien. Vale, ahora sí pasamos a Ana, que. Mi pregunta es sobre los cristianos de Argel, sobre si estos espías voluntarios recibieron en alguna ocasión algún tipo de recompensa por el trabajo y por las actividades que realizaron. No he oído muy bien el principio, solo el principio. Que mi pregunta es sobre los cristianos de Argel, si en algún momento estos espías voluntarios recibieron algún tipo de recompensa por su trabajo y por estas actividades que realizaron. Nati. Vale. Se nos fue tu imagen, por si acaso. ¿Eh? Ahí ya. Vale, pasamos a Pablo, que sería, bueno, nos queda Pablo y Álvaro, que está así. Como usted ha comentado en el principio de la conferencia, el concepto de frontera estuvo muy vinculado con la civilización. Y usted también señalaba que los primeros historiadores del Mediterráneo consideraban el mar como una frontera entre dos puntos antagónicos, como era el cristiano y el árabe. Y muchos de estos estudios surgieron tras el Tratado de Libre Circulación de Schengen. Entonces, ¿usted cómo cree que pudo influir estos estudios en la construcción de una cierta identidad europea? ¿Cómo el final no lo oigo? ¿Cómo cree que esos estudios que vinculaban los primeros historiadores del Mediterráneo, que veían el Mediterráneo como una frontera entre dos mundos contrapuestos, cómo pudo favorecer a la construcción de una cierta identidad europea o favorecer una cierta cohesión entre distintos reinos europeos? Ok.
Y ya por último, Álvaro. ahí en la- Mi pregunta iba sobre el tema del impresionismo en Mallorca, ya que yo pienso, bueno, ya que según emanada de los textos, no solo se trata de una cuestión económica, sino que también podía ser, al estar implicado en la serie mallorquina, una búsqueda de prestigio, es decir, al ser una especie, al ser una concesión que emanaba directamente del monarca. Así que mi pregunta es saber si podría ser una cuestión por eso de prestigio, también búsqueda de, ya no solo búsqueda económica, sino de acceso social. Ascenso social, sí. Vale. Entonces, esta sería la primera ronda de preguntas que decíamos que están reservados a los estudiantes del máster, y luego, después de las contestaciones de Natividad, pues damos paso, si hay algunas otras inquietudes, también al resto de participantes. Nati, otra vez te fuiste. Ah, espera, a ver. Un Nos momento. apagas la cámara. No sé por qué. Oír Sí. sí que te escuchamos en todo caso, ¿ah? No, lo que pasa es que nos sale como que desactivaste la cámara. ¿Ahora? No sé. No. Ah, Sale Pedro. A ver, un momento. A ver, salido. Ah, se nos fue, no te puedo creer, Nati. No. Ya vale. Vamos a confiar en eso. Bueno, esperamos un momentito. Ah, sí. A ver. Ya. Sí, aquí está. Aquí, vale. ¿Sí? ¿Me estáis oyendo? Sí, te escuchamos, no te vemos, pero te escuchamos bien. Vale. Ahora sí. Así mismo, de revés. Estoy al revés, Ahí. ¿no? Sí, Ahí. Vale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por vuestras preguntas, ¿no? Porque me hacen reflexionar también sobre la manera de clarificar ciertas cosas. Pues no sé por dónde, hasta qué punto tienen cabida en el Estado-Nación estas investigaciones. Me parece una pregunta vinculada a la penúltima, que trata de la construcción europea y del impacto que los historiadores como Brodel, por ejemplo, y los defensores de la idea de civilización han podido tener sobre la construcción europea. La verdad, o sea, es que, o sea, lo que llevo haciendo son como minúsculos tramos, ¿no?, de una reflexión que a mi parecer debiera hacerse de manera más colectiva y más amplia, ¿no? Y lo que yo hago es historicizar, o sea, poner en historia ciertos aspectos, a veces puntuales, que aparecen como evidencias en nuestro contemporáneo. Y pues las investigaciones, la investigación permite demostrar que no siempre han sido lo que son, o que el discurso que se les presta, el discurso o la valor que se da a la historia o a la larga duración en el presente, es falso. O sea, decir que
o sea, de época inmemorial, las sociedades islámicas y europeas pues se han relacionado de manera violenta, y esto como fundamento de ciertas posiciones políticas, por ejemplo, pues me parece importante que los historiadores vengan a decir que estos argumentos supuestamente históricos son falsos. O sea, esto por una parte, y por otra parte, pues es una manera también de no dejarse llevar por esta corriente del presente que tiene una fuerza enorme, ¿no? O sea, lo que ahí todos llevamos, todos tenemos en nuestras mentes, no solo el discurso político, pero en general tenemos en nuestras mentes ideas preconcebidas del pasado, ¿no? Y entonces, o sea, me parece fundamental poner de relieve la complejidad del pasado y integrarlo en la conversación que llevamos a cabo en el presente. Esta es la cabida que me parece que tiene todo lo que he contado en el Estado-nación actual, ¿no? O sea, esto es la posibilidad de debatir y de discutir con argumentos fundados, ¿no? En cuanto a la construcción europea y a la cuestión de la civilización, pues es esta una investigación que tenemos programada en realidad con un grupo de compañeros y que tiene por objeto, o sea, pues, o pregunta, ¿en qué momento se construyeron los mundos cerrados, ¿no? O los mundos, o el concepto, la manera en que vemos a Europa, pero también a las demás espacios mundiales como mundos cerrados, ¿no? Y la verdad es que la lectura de Braudel a partir de la historia misma de Braudel tiene su importancia, porque Braudel, a pesar de ser, o sea, el historiador que ha sido, con un impacto historiográfico evidente en lo que es la historia contemporánea o la práctica de la historia, es heredero de la cultura colonial francesa. Él mismo, o sea, hizo sus primeros pasos en Argel, y cuando se lee detenidamente su trabajo, se ve de qué manera importó el relato colonial francés en su tesis, por ejemplo, y en su manera de concebir las cosas, ¿no? Entonces yo creo que la construcción de la cerrazón de Europa tiene que ver en parte, claro, no solamente, pero en parte con estas herencias, ¿no? En cuanto a las demás preguntas, o sea, con respecto a los corsarios y cómo veían la frontera, o sea, si los habitantes de Mallorca, por ejemplo, de los lugares fronterizos, frontero en el sentido, si leéis la definición del diccionario de autoridades,
frontero es lo que está enfrente. Y así se utiliza muchas veces esta palabra en los siglos XVI y XVII, cuando se utiliza, muchas veces se utiliza así, ¿no? Lo que está enfrente, ¿no? Y pues así se veía, ¿no? O sea, los lugares que estaban enfrente, muy vinculados con la sociedad mallorquina, por ejemplo, en el caso o en la sociedad del archipiélago balear, puesto que gran cantidad de habitantes de Mallorca había estado en Argel o Túnez, o bien negociando, haciendo comercio, o bien siendo esclavo, o bien tenía parientes que eran lo que se llama renegados, es decir, convertidos al Islam, y que, o sea, o bien habían estado negociando el rescate de cautivos. Entonces, las fuentes dejan apercibir redes de comunicación, de socialización, sin que se puedan distinguir a veces de manera muy evidente, como lo quisiéramos nosotros, historiadores, pero se adivinan y se dejan ver por índices importantes una socialización transmediterránea importante, y que no nos permite proyectar a partir de esta toma de conciencia una idea de alteridad absoluta, ya que en las fuentes no aparece, o sea, no se nos habla de mundos extraños, como podemos leerlo en los relatos de viajadores del siglo XIX, por ejemplo. No se habla de espacios extraños o de mundos extraños, sino de realidades concretas y no incomprensibles, ¿no? Entonces las fuentes no nos cuentan todo, pero no nos cuentan una incomprensión, no nos cuentan una barrera cultural. Esto no nos dicen esto. Nos dicen, más bien nos hablan de conexiones, de discusiones, vinculadas también, claro está, al hecho pues de la práctica del corso y de las violencias, ¿no? No hay que evacuar la cuestión de la violencia, y la violencia está muy presente, y la violencia es fruto de conexión, ¿no? No por ello hay que valorizarla, o sea, sino que es un hecho, son hechos, ¿no? Los hechos son estos, ¿no? Nada de alteridad cultural, pero sí, pues, contactos, violencia, negociaciones, discusiones, etcétera, ¿no? El dinero del corsarismo. Bueno, esto, pues en realidad, pues lo que decía antes, ¿no? Es que los corsistas, así les llaman en las fuentes, son los que invierten en el corso. En muchos casos son también los que invierten en el comercio, ¿no? El comercio, en particular, la importación de grano.
porque el Magreb sirve de granero en cierto punto de Europa, ¿no? Se importa mucho grano del Magreb, de Argel, de Túnez, y estas importaciones pues resultan incómodas a la corona, no por venir de tierras de Islam, sino porque la corona prefiere que los negociantes mallorquines vayan a abastecerse a Sicilia, en donde pues van a contribuir en la fiscalidad de la corona, ¿no? Pagando los derechos que impone la corona en cada uno de sus reinos cuando se trata de exportar cereales y otras vituallas, ¿no? Entonces, pues el corso, el dinero del corso viene invertido, se va, ¿cómo decir? Se mezcla a una economía más amplia, ¿no? Y también había una pregunta que estaba vinculada a ello, a esta cuestión del corso, y que es la cuestión del prestigio. O sea, si estas reglamentaciones, estos edictos de los años 1620 dan la posibilidad a los capitanes de las embarcaciones corsarias la posibilidad pues de ascenso social, ¿no? O sea, la posibilidad de acceder a la nobleza, por ejemplo, local, ¿no? A la posibilidad de obtener cargos particulares, reales en la sociedad mallorquina, etcétera, ¿no? Favores, una distinción social, claro está, pero como en todo servicio hacia la monarquía, ¿no? Abre puntos, ¿no? Para ser beneficiario de la gracia real, ¿no? Pero este no es el único motivo. Este no es el único motivo de la práctica del corso, porque y el corso, o sea, lo que busca realmente el corso español, mallorquín, los corsarios de Cerdeña también, son pues las naves cargadas de mercancías venidas del Imperio Otomano y las naves francesas y neerlandesas, holandesas, enemigas, cuya venta, o sea, la venta de estas mercancías, pues conlleva importantes rendimientos. En algunos casos, este comercio, o sea, la liquidación de estas presas resulta difícil de rastrear para el historiador, porque oficialmente deben presentarse todas las presas en el Tribunal de la Procuración Real para que se hagan el inventario y para que se considere se determine si se han hecho en buena guerra, que es el concepto jurídico para decidir si se trata de un acto de corsarismo o de piratería. Y
en muchos casos los corsarios mallorquines que efectúan misiones muy largas, ¿no? O sea, en el siglo XVII pasan meses fuera de Mallorca, en las islas del Egeo, por ejemplo. En realidad no vuelven con todas las presas y una parte de las presas las venden por el camino. Entonces, pues eso, ¿no? No podemos rastrearlo todo. ¿Cómo eran vistos los corsarios en Mallorca? Pues los corsarios en Mallorca, tengo un artículo sobre esto, pues eran figuras importantes, figuras, pero no venían, o sea, el corsarismo era una actividad, no era una identidad, era una actividad realizada por ciertos miembros de la sociedad mallorquina, y algunos de ellos habían llegado, pues, sobre todo los capitanes, claro está, a ascender socialmente y aparecían pues como miembros de la élite local, digamos, pero no especialmente estigmatizados por su práctica corsaria. No sé si respondo a la pregunta. La pregunta sobre el imaginario del Imperio Otomano, o sea, cómo eran vistos los corsarios dentro de los corsarios españoles o europeos dentro del imaginario del Imperio Otomano, pues la verdad no lo sé. Pero lo que sí sé es que en las fuentes francesas, por ejemplo, los corsarios mallorquines y europeos aparecen como forajidos, como se nos lo representa en la filmografía, por ejemplo, ¿no? Y esta es el único elemento que puedo aportar, pero no estoy segura no creo que en las fuentes otomanas aparezcan los corsarios españoles como encarnación de un mal absoluto, etc. En todo caso, o sea, mis lecturas no me lo han permitido ver. Pero si volvemos a la práctica, nos damos cuenta que estos corsarios del rey de España eran mucho más agresivos y violentos en contra de las naves europeas que en contra de las naves otomanas, que procuraban pues cautivos, ciertamente, pero que los cargamientos de las naves francesas aparecían como más interesantes. Lo referente a la cuestión de las poblaciones del interior del Magreb es una cuestión compleja. Entiendo que no se haya entendido así, hablando muy rápidamente, pero para decirlo sencillamente, en 1830, cuando Francia empieza a conquistar Algeria, hace la conquista de Argel, hay un debate en el Parlamento francés sobre el interés o no de continuar la conquista, y hay mucha oposición. Y entonces se va a
a dividir la opinión y los políticos también acerca de esta cuestión, y la gente, todos los que aparecen en favor de la continuación de la conquista van a escribir, argumentar, ¿no? Hay que entender también que la conquista de lo que llamamos hoy Argelia por Francia duró casi un siglo. O sea, en realidad se terminó a finales del siglo XIX, ¿no? Y entonces los franceses, presentes en Argel, sobre todo militares, administradores, etcétera, empezaron a difundir un mito según el cual las poblaciones de las montañas, y en particular las poblaciones bereberes, eran poblaciones arcaicas descendientes de europeos. Y estas poblaciones se decía que nunca habían estado en contacto con los europeos antes de la época de la antigüedad, o sea que desde la época del Imperio Romano estas poblaciones estaban como aisladas en sus montañas o en sus tierras interiores y nunca habían estado en comunicación con Europa, que ellos, pues los conquistadores franceses, tenían como misión de entrar en contacto con ellas para hacerlas salir de su arcaísmo y hacerlas entrar en la modernidad. Y entonces, en realidad, esto era un argumento para justificar el avance de la conquista y bajo pretextos culturales o culturalistas, ¿no? Esta idea quedó muy fuertemente integrada en las mentes, en nuestras mentes, la hemos heredado, y la investigación que yo llevé a cabo es una investigación realizada sobre con el contacto que mantuvieron unos señores del interior de la provincia de Argel, situados en las montañas del Atlas, y las relaciones que mantuvieron con los Habsburgo, una relación, la intención o la propuesta que les hacían de conquistar Argel conjuntamente, dio lugar a muchas misiones diplomáticas de un lado y de otro. O sea, mandaron embajadores a España en diversas ocasiones, muchas ocasiones, o sea, más de 10 embajadas al menos, por las que he podido contar. También se mandaron embajadores al Cuco, y esta documentación permite mostrar que estos argumentos forjados durante la época colonial francesa, de los cuales hemos heredado, son falsos, ¿no? O sea que en el interior del Magreb estaba vinculado también con Europa y viceversa, y que la idea de Brodel, según la cual los contactos entre Magreb y Europa eran puramente limítrofes y exclusivamente informales, pues esta idea se viene abajo, ¿no? Porque, o sea, las relaciones que mantuvieron los Belkadi del Cuco con
los Habsburgo de España no fueron nada informales, eran totalmente formales, se pueden calificar de políticas y de diplomáticas, y los contactos que mantuvieron fueron duraderos y muy, muy densos, ¿no? No sé, se trató simplemente de conexiones entre corte y corte, ¿no? Sino que esto tuvo implicaciones más amplias, hasta pues la implicación de los cristianos de Argel en estas conversaciones diplomáticas, ¿no? Y bueno, pues esto, venimos a los cristianos de Argel, y una de las estudiantes hablaba, o sea, creo que la pregunta era sobre su actuación, ¿no? En el diálogo entre Cuco y los Habsburgo, y su mediación, ¿no? ¿Recibieron una recompensa sobre su mediación? ¿Esta es la pregunta o no? Sí, Nati, lo que sí que te tengo que comentar, hacer la respuesta muy cortita porque ya nos pasamos de la hora y seguramente en algún momento aparecerá el profesor, la profesora de la siguiente clase. Entonces, respuesta cortita y nos despedimos. Sí, esta era la última porque las otras ya las hemos contestado. Y la verdad es que no lo sé. O sea, así de cortito. Ya está, ¿no? O sea, no lo sé, pero seguramente esperaban una recompensa, claro está, y una recompensa pues en términos de financiación de su rescate, por ejemplo, o algo así, pero no estoy segura que esta actuación se hiciera con esta perspectiva. Así. Bueno, digamos que se nos comió el tiempo. En cualquier caso creo que lo hemos aprovechado muy bien y no hemos podido dar paso a otra ronda de preguntas del resto de participantes, pero obviamente Natividad Plana seguirá por aquí, así que además podemos molestarla mandándole mensajes si nos interesan las temáticas y ampliar la reflexión sobre estos temas, ya fronterizos o no fronterizos. Por tanto, cerramos, nos despedimos de Natividad Plana. Muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Bueno, creo que quedamos muy encantados, así que nada, simplemente agradecerte y hasta la próxima, como aquel que dice. Así que te pongo aquí para la despedida de nuestro trabajo. Muchas gracias. Y al resto de participantes desde casa, muchas gracias. Seguimos informando sobre las próximas sesiones del seminario Repensar los Márgenes, sobre fronteras y sobre otros temas también. Hasta la próxima entonces. Chao, Nati, chao.